líneas equipotenciales. Es un laboratorio que se llama líneas equipotenciales. Esta va a ser la primera parte porque va a haber un segundo laboratorio de líneas equipotenciales un poquito más complejo, ¿sí? Eh, entonces, el objetivo general de esta práctica es comprender el concepto de líneas equipotenciales y asociarlo a diferentes configuraciones de cargas eléctricas puntuales. Entonces, muchachos, recordemos que según la teoría de física, las líneas equipotenciales, según su nombre, son líneas que X significa igual y potenciales significa potencial. Son líneas que tienen igual potencial eléctrico. Líneas que tienen igual potencial eléctrico. Entonces, es decir, una línea que tiene un potencial determinado. Entonces, estas líneas, la idea con este laboratorio es que podamos comprender el concepto de estas líneas equipotenciales y asociarlo a diferentes configuraciones eléctricas de cargas puntuales. Objetivos específicos. Primero, calcular la posición radial a la cual, yo lo agrando un poquito más, dice calcular la posición radial a la cual se ubican determinadas líneas equipotenciales para una carga puntual y correlacionar el resultado con la simulación virtual. Entonces, lo primero que vamos a estudiar, muchachos, es el de una carga puntual. Segundo objetivo específico es calcular la posición a la cual se ubican determinadas líneas equipotenciales para un dipolo eléctrico. Entonces, la segunda parte es estudiar las líneas equipotenciales de un dipolo eléctrico, ¿sí? Y correlacionar el resultado con una simulación virtual. Y el tercero es escribir las propiedades de las líneas equipotenciales a partir de las simulaciones. Entonces, aquí está la simulación, muchachos. Esta es la simulación, ¿sí? Si le damos clic a esta simulación, entonces nos va a aparecer esta página. Aquí les voy a mostrar. Bueno, pero antes de ir a la simulación, les voy a explicar la parte 1, ¿sí? Que en esa parte 1 no es necesario simular. Entonces, parte 1. Parte 1 es líneas equipotenciales de cargas puntuales, ¿sí? Entonces, ¿qué son líneas equipotenciales de cargas puntuales? Vean pues. Aquí lo que tenemos que hacer es, el punto 1 es calcule la distancia radial a la cual el potencial de una carga de 1 nanocoulomb son 10 voltios. Tenga en cuenta la ecuación. Entonces aquí me dicen calcule la distancia. Si a usted le preguntan, muchachos, calculen la distancia, ¿qué es lo que tienen que hacer? De esta ecuacióncita despejan esta distancia. Y ya tienen los datos. ¿Cuáles son los datos? Tienen el potencial. Este potencial tiene que tener estos diferentes valores. 10, 20, 30 y 40. Y tiene la carga, que la carga es 1 nanocoulomb, ¿sí? Entonces tiene que calcular esa distancia 4 veces. Aquí me dice, repita el procedimiento para 20, 30, 40 y muestra el procedimiento detallado, muchachos. Esos procedimientos lo tienen que hacer paso a paso, ¿sí? Y anota los resultados en la tabla 1. O sea, el resultado del procedimiento de despejar la distancia de esta ecuación. Esa tabla 1, muchachos, se llama los valores teóricos. Esos valores teóricos más adelante nos van a servir para calcular un porcentaje de error, porque vamos a calcular también los valores experimentales. Entonces, esta es la primera parte, solamente es emplear esta ecuación. Segunda parte, muchachos. La segunda parte es ya usar el simulador de PET. Entonces, ojo pues que aquí ya viene la simulación, ¿sí? Entonces, para eso, para la simulación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ir aquí y en esta, muchachos, en esta página, ahí después de donde está la guía, está una página que se llama páginas de simulaciones. Si ustedes quieren, pueden ingresar con el link que les acabé de mostrar del PDF o pueden más bien entrar aquí en donde dice páginas de simulaciones. Y miren que aquí donde dice páginas de simulaciones está la simulación cargada, ¿sí? Entonces pueden hacer la práctica directamente también en la página para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Muy bien. Entonces en este momento voy a tratar de correrla. Bueno, aquí parece que tengo un problemilla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a descargarla del PDF. Voy a descargarla del PDF. Y aquí del PDF voy a hacerle clic. Ahí entró.
Ah, ok, no, sí, ahí está bien. Perfecto. Entonces aquí tenemos la página, la simulación. Y aquí me voy a ir para el laboratorio donde están las líneas equipotenciales. Perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces voy a comenzar a leer y a medida que vaya leyendo voy a utilizar el simulador para explicarles qué significa esto. Miren pues, dice, dice lo siguiente. Dice, use el simulador de PET. Use el simulador de PET y los resultados del punto anterior para dibujar la línea equipotencial de B igual a 10 voltios de una carga de un nanocoulomb, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es eso, muchachos. Para eso, ahí yo en la guía, pues les dejé explicado más o menos cómo es que se utiliza esto, vean. En la simulación, este panel que ustedes ven acá abajo es el panel para ubicar las cargas eléctricas en el tablero. Es este panel que ustedes ven aquí. Entonces lo que vamos a hacer es coger una carga de estas y la ubico en el tablero. ¿Sí? Listo. Eso es lo primero. Cojo la carga y la ubico. Y le voy a deshabilitar, muchachos, esta casilla que dice campo eléctrico, se la voy a deshabilitar. Porque aquí no vamos a estudiar el campo eléctrico. Vamos a estudiar son las líneas equipotenciales. Listo, muchachos. Eh, Ahora lo que sigue es lo siguiente. Mire que me dicen que hay una cinta métrica digital. Este es un metro digital o una cinta métrica digital, ¿sí? Entonces, vamos aquí a ir aquí a buscar la cinta métrica, que es esta. Cojo la cinta métrica y la saco, ¿sí? Y la pongo aquí arriba de la carga. Listo. Y esa cinta métrica, entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, muchachos. Tengo que dibujar la línea equipotencial de 10 voltios. Entonces, ¿cómo voy a dibujar esa línea equipotencial de 10 voltios? Me voy para la tabla que hallé aquí y en la tabla que hallé aquí miro la distancia que me dio en centímetros. Pero entonces para eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger este medidor, este medidor que es un voltímetro digital, este que ustedes ven acá, este voltímetro digital, lo saco de esta casilla y lo pongo aquí al lado de la carga. Entonces, al ponerlo al lado de la carga, no sé si se dan cuenta, muchachos, que aquí me dice un voltaje. ¿Tienen que aquí dice un voltaje? Ese voltaje, tengo que ubicar esto hasta que me dé 10. Hasta que me dé 10. Más o menos ahí, 10,03, ¿sí? Es muy difícil que les quede 10 exacto porque como eso es tan sensible, y la idea, muchachos, es que precisamente por eso es que no le va a dar exactamente 10 voltios, sino 10,03, por ejemplo, o 10,01, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es parecido a lo que pasa en el laboratorio. En el laboratorio uno nunca va a tener valores cerrados, ¿sí? Entonces la voy a dejar ahí en 10,03. Entonces lo que voy a hacer, muchachos, bien juicioso, es coger este metro y voy a alargarlo hasta llegar más o menos hasta esa distancia que acabé de poner el voltímetro, ¿sí? Entonces lo alargo y aquí me da 86,2 centímetros, muchachos. Esta distancia es una distancia a la cual se da un voltaje o un potencial, perdón, de 10 voltios, ¿sí? Entonces, esto es lo que me dicen, vean, dibujar la línea equipotencial de 10 voltios. Entonces, dibujemos la línea. ¿Cómo se dibuja, muchachos? Con este lapicito que está aquí. Usted le da clic en el lápiz y ahí se dibujó la línea, ¿sí ven? Esta es la línea que le están pidiendo, ¿sí? Esta es la línea equipotencial que le están pidiendo. Entonces, esa es la que hay que dibujar. Y hay que repetir el procedimiento para 20 voltios, para 30 y para 40. Entonces, esta línea que usted acaba de dibujar, le da un pantallazo y la pega en el Word, en el informe. Después mueve esto y la mueve hasta 20, muchachos. Y en 20 hace lo mismo. Sí, más o menos en 20, pues aproximado. Vuelvo y les digo que a veces es un poquito difícil aquí y vuelve y dibuja la línea, vean lo fácil. ¿Sí? Y esa le pegan otra vez el pantallazo
en el Word, ¿sí? Ahora, algo importante es que antes de dibujar la segunda, tengo que darle el borradorcito. Si ustedes le dan este borrador, se borran las líneas. Entonces voy a dibujar solamente la última línea, la de 20. Y aquí cojo el metro y lo arrastro aquí y miro la distancia más o menos a la cual me da esto. La distancia a la cual me da es 47.2 más o menos, ¿sí? Y ese procedimiento lo tengo que ir repitiendo. Entonces, en cada pantallazo que tome, tiene que estar el potencial aquí y la distancia aquí. Muy bien. Y el paso 3, voy a seguir aquí leyendo la guía, es anote los valores simulados de las distancias aproximadas para cada línea equipotencial en la tabla 2. Entonces, después de eso, tienen que anotar lo que les dio aquí en esta tabla, los valores de las distancias aproximadas. Quiere decir que estos valores que me está obteniendo aquí con este método digital se anotan aquí en esta tabla. Y eso serían los valores experimentales. Muchachos, entonces ya tengo dos distancias. La distancia ideal, que es esta, las distancias teóricas, los valores teóricos, y también tengo las distancias experimentales, ¿sí? Por eso aquí dice en la tabla aproximada, distancia aproximada en centímetros, ¿sí? Que eso sería lo que pasaría con una práctica de laboratorio, que esa distancia me da una distancia aproximada. Por eso se llama valor experimental. Ahora vamos para la parte 4, muchachos. Dice, dibuje todas las líneas equipotenciales anteriores en un solo plano. Entonces, ¿qué es lo que le piden en este último? Dibujar todas las anteriores, o sea, todas las de 10, 20, 30 y 40 en un solo plano. O sea que ahí en esa otra sí tienen que quedar varias líneas como de esta forma, ¿sí? Tienen que quedar varias líneas así. ¿Estamos de acuerdo? Para la siguiente. En un solo plano. Y las pega en el Word. Dice, ¿qué forma tienen? Pues ustedes como se pueden dar cuenta, la forma de esto es circular, ¿cierto? Completamente circular. Pregunta, ¿son equidistantes? Entonces, eso ustedes lo tienen que responder. ¿Qué es equidistante? Que la distancia entre una línea y la otra sea la misma. En este dibujo que yo tengo acá, sí son equidistantes, pero en el laboratorio que ustedes van a obtener, muchachos, no van a ser equidistantes, ¿sí? Y ustedes deben de decir por qué no son equidistantes. Y esa respuesta, ¿de dónde la obtienen, muchachos? La obtienen de esta ecuación de acá. De esta ecuación, como estoy graficando el potencial en términos de la distancia, entonces usted diga estas dos variables cómo son. Como son inversamente proporcionales, entonces se tiene que decir que debido a que son inversamente proporcionales, pues no son equidistantes, ¿cierto? Y si quiere puede adjuntar una gráfica de una función inversamente proporcional, como para que más o menos ustedes entiendan allí. Bueno, perfecto, muchachos, ahí se acabó la parte 1. Ahora sigue la parte 2. La parte 2 son líneas equipotenciales de los dipolos eléctricos. Entonces, un dipolo eléctrico, muchachos, es, como su nombre lo dice, di. ¿Qué significa di? Di significa dos. Y polos, pues que son dos polos, o sea, son dos cargas eléctricas. Entonces lo que vamos a hacer es esto, muchachos, vean pues. Tan y tan. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, cojo esta carga aquí, cojo esta carga aquí y ahí ya se me formó un dipolo eléctrico. Esto es un dipolo eléctrico, ¿sí? Entonces me están diciendo lo siguiente. Bueno, antes de armarlo acá, en la pregunta 6, me dice calcule la distancia a la cual el potencial de un dipolo eléctrico constituidos por cargas eléctricas de más 1 nanocoulomb y menos 1 nanocoulomb están separadas 200 centímetros, es igual a 10 voltios a lo largo de la línea que las une. Entonces, muchachos, vean, estas son dos cargas. Estas dos cargas las voy a ubicar una de otra a 200 centímetros, ¿sí? A 200 centímetros. Y voy a calcular la distancia a la cual el potencial es 10 voltios. Entonces, ¿cómo hago esto, muchachos? Miren lo que me dice aquí. La distancia se mide con respecto a la carga negativa. Entonces, cojo la carga negativa. Más bien voy a poner la carga negativa a la izquierda. Voy a poner la carga negativa hacia la derecha. ¿Sí? Y voy a hacer lo siguiente. Bueno, voy a ubicarlas a una distancia de 2 metros, o sea, de 200 centímetros. Más o menos 200 centímetros, muchachos, esto es como por aquí. 200, ¿sí? Más o menos, 200 centímetros. Ahora, la idea es calcular, muchachos, a qué distancia el potencial entre estas cargas es 10 voltios.
entre la línea que las une. Entonces voy a mover este y miren muchachos que aproximadamente 10 voltios me da como en este punto. Tengo que calcular el valor entre esta carga negativa y entre esta distancia, cuánto vale esta distancia. Entonces, digamos que esto valga X, muchachos, digamos que esto valga X. Entonces, si esto vale X, esta sería la distancia R1 en esta ecuación. R1 es la distancia a la carga 1. La carga 1 es esta, que sería X. ¿Sí? Y R2, muchachos, es la distancia entre este punto y la carga 2, que sería 2 metros, porque estos son 2 metros, menos X. O sea, 2 menos X sería esta distancia que hay de acá a acá, que sería R2. Entonces, en esta ecuación, muchachos, ustedes lo que ponen es que igualan esta ecuación a 10 voltios, porque este es el potencial que le están diciendo, y de esta ecuación despeja la X. Al despejar la X, la pone en la tablita. Y repite el procedimiento, no igualando a 10, sino a 20, a 30, a 0, a menos 10, a menos 20 y a menos 30. Y esas distancias las anota en la tablita. Esta tabla se llama tabla 3, valores teóricos. Muy bien, pero en este punto todavía no se utiliza el simulador. El simulador se va a utilizar es en este punto, en el punto 6, dice, use el simulador de PET y los resultados del punto anterior para dibujar la línea equipotencial de 10 voltios para un dipolo constituido de cargas más 1 y menos 1, ¿sí? Ah, bueno, por aquí le dicen ubicadas a 100 centímetros entre sí. Entonces vamos a hacer una cosa, muchachos, aquí hay un error. Hagan el procedimiento que les acaba de explicar acá arriba. No lo hagan, por favor, para 200, sino que háganlo para 100. Yo voy a corregir la guía, ¿sí? Yo la voy a corregir y voy a subirla ahí, pero por favor háganlo con 100 centímetros, ¿sí? Para que estos resultados pues sean comparables a estos de abajo. 100 centímetros. ¿Por qué a 100 centímetros? Ustedes me preguntarán, ¿por qué lo cambié? Porque cuando le ponemos una distancia tan larga, muchachos, aquí les voy a decir la respuesta. Esta es una pista esto es una pista de cómo tienen que analizar los resultados. Y es lo siguiente, muchachos, vean lo que pasa. Si yo hago las líneas equipotenciales para 10, por ejemplo, para 20, ¿sí? Por ejemplo, para 30, ¿sí? Si las hago así, y si les pregunto a ustedes ¿qué forma tienen? Miren que esto es prácticamente un círculo. Pero muchachos, en la realidad, estas líneas equipotenciales no son completamente circulares. Entonces, una de las formas con las cuales nosotros tenemos para darnos cuenta de que no son realmente circulares es que estas dos cargas estén más juntas, que no estén tan alejadas. Entonces, para eso voy a borrar estas líneas y las voy a juntar no a 200, sino a 100. A 100 centímetros, muchachos, estas distancias ya no, estas distancias, estas líneas equipotenciales ya no van a ser circulares. Ustedes se van a dar cuenta de que ya se deforman, ya no tienen una forma circular. Entonces, para que me entiendan ese concepto, entonces dibujemos, por ejemplo, una línea equipotencial de 10, por ejemplo, una de 10, una, por ejemplo, de 20, ¿sí? Y, por ejemplo, bueno, voy a dibujar aquí otra de menos 10. Entonces, muchachos, no sé si se están dando cuenta de algo. Que estas líneas ya no son circulares. ¿Saben por qué? ¿Por qué no son circulares? Porque están un poquito más alargadas y más achatadas aquí en el eje X y más alargadas en el Y. Si usted quiere, se puede dar cuenta de ese efecto haciendo una línea, por ejemplo, de 5 voltios. Vean, muchachos. Miren esta línea de 5 voltios. ¿Sí ven que se dan cuenta que esto está achatado? Esta distancia es mayor que esta. Entonces ahí se pueden dar cuenta de que las líneas equipotenciales ya no son circulares completamente. ¿Sí? Entonces, por eso, por favor, hagan la anterior tabla a 100 centímetros. Yo voy a cambiar la guía, pero hagan las dos para 100 centímetros. ¿Sí? Entonces, en esta parte me dicen usen el simulador para dibujar una línea de 10 voltios. ¿Sí? Y haga lo mismo para líneas de menos 10, menos 20, menos 30. Es decir, que al final tienen que obtener un dibujo así. Y para cada dibujo, muchachos, le van anotando la distancia. ¿Sí? Vuelvo y les repito. Para cada dibujo, ustedes vuelven y ponen aquí, por ejemplo, 10 voltios, aquí 10.
Por ejemplo, aquí en 10, dibujan la línea y esta distancia la ubican más o menos a la cual le dio esa línea equipotencial. ¿Sí? Más o menos hasta aquí. Y miren que más o menos me dio a 64.9. Entonces este valor de 64.9 lo anotan acá. Y así sucesivamente para cada uno, ¿sí? Entonces en el Word van poniendo este pantallazo donde aparezca el potencial y aparezca el metro con la distancia. Y van haciendo cada figura y la van copiando en Word y llenan esta tabla. Esta tabla, muchachos, se llama valores experimentales. Muchachos, entonces con estos valores experimentales y con estos valores teóricos, ¿qué podemos calcular? Aquí dice, calcule ¿qué? El porcentaje de error. Entonces simplemente es calcular el porcentaje de error para cada potencial, ¿sí? Calculan el porcentaje de error para cada potencial y al final calculan un solo porcentaje promediando esos porcentajes de error, ¿sí? Para que digan más o menos cuánto les dio el porcentaje de error global. Y el último paso es dibuje todas las líneas equipotenciales anteriores en un solo plano. Tienen que dibujar las anteriores en un solo plano. Dice, ¿qué forma tienen? Aquí, muchachos, ya no son circulares. Pregunta, ¿son equidistantes? Tampoco. Y ustedes tienen que explicar por qué, ¿sí? Básicamente, muchachos, esa es como la práctica. Allá finalizaría. Y eso sería todo.